El gobernador comenzó el domingo invitando a desayunar a los periodistas que cubrían desde temprano la jornada electoral. Todavía Ramón Mestre era optimista. Creo que los resultados van a diferir de las encuestas. Prácticamente una hora y media antes del cierre de la votación, el hermetismo, las caras largas y los ojos llorosos de los dirigentes radicales eran un espejo de lo que vendría. A las 16:30 y con los datos de la encuesta en boca de urna, ya sabían que perdían ampliamente por primera vez desde el 83. La decisión del pueblo es una decisión para nosotros sagrada y aquel que ha ganado merece la consideración del pueblo, merece nuestro respeto. A las 18 horas, las encuestas de boca de urna anticiparon el veredicto inapelable. El radicalismo perdía el timón de la segunda provincia del país que hegemonizó durante 15 años. Todo hombre y toda mujer siempre tiene un sueño en su vida que quiere realizar. Cuando ese sueño se hace realidad, uno se llena de emoción. Prácticamente sobre la hora 18 comenzó el desembarco nacional. Primero llegó Eduardo Duhalde, luego el presidente Menem con su gabinete y gobernadores peronistas de todo el país. Esta noche, desde aquí, desde este palco, le digo que estamos dispuestos a iniciar un diálogo constructivo por el bien de todos los hombres y de todas las mujeres de Córdoba. Allí, después de la victoria, José Manuel de la Sota celebraba con ese discurso en el Cabildo. Eso era la misma noche de la elección, sí, ¿verdad? Sí, sí. Porque después, en ese acto creo que estaba Carlos Menem. Había llegado a Córdoba, como alguien había dicho, habían reservado varios pisos de un hotel para poder alojar a buena parte de los funcionarios del gobierno nacional. Pero después, la gran celebración fue en el Liceo Militar General Paz. En el Liceo Militar, donde hubo un almuerzo donde se invitó a todos los gobernadores. 1.500 personas éramos, más o menos. Fue muy, muy bueno. De ahí me acuerdo que salió la idea de hacer como primer hecho público de obra pública la Plaza Federal, que está en donde está el centro de la República. En Santa Cruz del Lago, claro, que vendría a ser la comuna de San Roque. Y bueno, y ahí se decidió poner todas las banderas de todas las provincias. Entonces dijimos que esta era una asunción de un gobierno muy federal. Bien, un homenaje entonces para todos los gobernadores. ¿Qué significaba en ese entonces, Olga, que Córdoba se vistiera de justicialista o cambiara de signo político? Y bueno, era muy importante porque habían pasado muchos gobiernos y nunca podía el peronismo en Córdoba hacer pie. ¿No? Costó muchísimo, por eso es que fue tan importante el triunfo y creo que eso hizo que también todos los gobernadores vinieran a este triunfo en una provincia que era, yo decía, genéticamente radical, muy difícil de llegar. Así es que fue muy importante, de hecho, mira cuántos años han pasado y todavía el peronismo en esta provincia sigue en pie. Se sigue marcando. Vamos a ver una reacción inmediata que tuvo la gente cuando los periodistas de Canal 10 le preguntaban en la calle, todos los cordobeses, una vez que había ganado José Manuel de la Sota, ¿qué esperaban de ese gobierno que estaba a punto de comenzar? Aquí lo vemos. ¿Usted esperaba el 13% de diferencia aquí en Capital? Bueno, yo sentí durante la caravana una oleada de afecto popular. Y uno que hace tantos años viene buscando concretar este sueño, realmente me pareció sentir de que era nuestra oportunidad. ¿Terminó la campaña? Ahora usted es gobernador electo. ¿Sigue diciendo que va a bajar el 30% de los impuestos? Fue lo primero que dije anoche. Señor, ¿qué espera del gobierno de la Sota? Y bueno, el gobierno de la Sota esperamos que cumpla con lo que ha dicho, que mejore la vida, que haga más trabajo. Que cumpla lo que él ha dicho y ojalá que sea realidad, porque muchos prometen y no lo cumplen. Vamos a ver qué pasa. Que cumpla con lo que prometió, que no nos haga lo que nos hizo el presidente, que nos ofreció y nada lo cumplió. Y que dé más trabajo y que baje los impuestos. La promesa de bajar los impuestos estaba e inmediatamente lo anunciaron cuando asumieron, ¿no? La primera medida, la verdad que se cumplió con todo o casi todo, se bajaron los impuestos
se abrieron los hospitales que se cerraron, se abrieron las escuelas que se cerraron, se hicieron las aulas de 4 años que no existían en ese momento y bueno, y después empezó todo un proceso de crecimiento. La modernización fue muy importante. Yo me acuerdo que teníamos áreas que hoy son, creo que ejes que influyen en la economía de Córdoba. Estaba subsumido deportes y turismo dentro de lo que era el Ministerio de Educación y Cultura. 3 áreas. ¿Qué decidimos nosotros? Hacer de la cultura una bandera, del deporte otra bandera, del turismo, pensando en que es una industria sin chimenea. Fue el momento de la creación de las agencias. Medio ambiente que fue muy resistido por algún sector, ¿no? Sí, porque era como que esto de hacer economías mixtas en donde participara el privado y el Estado no cerraba, pero creo que gracias a esa decisión nosotros pudimos recorrer el país vendiendo a Córdoba turismo. Me acuerdo que hicimos un convenio con la Fiat, teníamos un camión de Fiat y se recorría todo el país vendiendo nuestras bellezas naturales. Hicimos del turismo una de las banderas más importantes de crecimiento. En deporte lo mismo, el crear la Agencia Córdoba de Deporte posibilitó que, bueno, que hoy todo lo que es el Estadio Kempe, Córdoba no tenía nada y empezamos con pileta de natación profesional, el boxeo femenino que brillaba por su ausencia. O sea, empezamos a armar de la estructura de lo que necesitaba los deportistas cordobeses, una infraestructura y el apoyo que nos llevó a tener después varias medallas de oro, bronce, plata, etcétera. El medio ambiente, hicimos las reservas que hoy tenés, ciencia y tecnología, empezamos con el proyecto del norte, nunca me voy a olvidar y me da mucha pena que eso se haya dejado cuando empezamos y dijimos, ¿cómo desarrollamos el norte? Si lo único que tenemos es cabrito, entonces el cuero de cabra muy cotizado en Italia, la leche de cabra, los quesos de cabra, y empezamos a armar desde ciencia y tecnología las cooperativas, que después, por esas cosas de la vida, eso se quedó trunco. Bueno, y en cultura recuperamos el Teatro Real, recuperamos el Teatro San Martín, modernizamos absolutamente todo, los museos. Creo que conseguimos el Patrimonio de la Humanidad, todo lo que fueron las estancias jesuíticas se trajo, lo que hoy ya es como normal que se haga, pero era el Congreso Internacional de Teatros. Es decir, hubo mucha gestión. Mucha gestión en áreas que estaban muy dormidas y subsumidas y estaban abajo del Ministerio de Educación, que tenía problemas desde el salario, la escuela, las refacciones de las escuelas que estaban bastante deterioradas. O sea, era imposible que de ahí el que estuviera la cabeza en educación pudiera pensar la cultura con una actividad que también tenía que ver con el traer turismo a Córdoba. Y en medio ambiente, en deporte, la verdad que creo que fue una buena gestión. Y otra cosa que influyó muchísimo fue las 3 leyes de modernización del Estado, en donde ahí informatizamos el Estado, se creó el SUAC, que era el Sistema Único de Atención al Ciudadano, entonces nosotros podíamos ver por el sistema lo que una mujer en una boca de atención de Villa Libertador decía, o que no la atendían, o que tenía este problema, o que había este problema de salud. Entonces había un buzón de cartas que llegaban para que el ciudadano tuviera inmediata respuesta. Exacto, que supiera por dónde anda su trámite. Claro. Porque si no era que nadie sabía qué pasaba con su pedido. No tenía respuesta. Vamos a ver el último tape que tenemos aquí en este programa para compartir con ustedes, el momento de la asunción de José Manuel de la Sota. Les pido lo siguiente, yo me alegro que ustedes estén trabajando, déjenme ir a jurar para que yo también empiece a trabajar. Así comenzó José Manuel de la Sota el día más esperado de su vida política. Ingresa entonces ante el aplauso de la concurrencia. Precedido por el presidente Carlos Menem y escoltado por el vicegobernador Germán Camerat, de la Sota ingresó puntualmente al recinto de la legislatura para jurar como gobernador. Yo, José Manuel de la Sota, juro por Dios y la patria, sobre estos santos evangelios, ante el pueblo
que me ha confiado su destino de sostener y cumplir la Constitución de la provincia y la nación. Juro, si así no lo hiciere, Dios, la patria y el pueblo de Córdoba me lo recriminen. Luego de esas palabras, De la Sota se dirigió a la Casa de Gobierno, a donde se concretó el traspaso de mando. En primer término lo hace el señor gobernador saliente de la provincia de Córdoba, doctor Ramón Bautista Mestre. Mestre rubricó su partida con una firma en el acta. De la Sota hizo lo mismo con su llegada al poder. Y un gobernador que empezaba a usar banda y bastón de mando. ¿Lo discutió con él? ¿Fue idea de él? ¿Fue suya? No, fue idea de él y mandamos a hacer el bastón. Y me pareció que era un hecho simbólico muy importante, ¿no? Olga, ¿fue este momento, esta etapa que le tocó vivir con De la Sota, su punto más alto en lo que respecta a su carrera política, que ha tenido una participación, usted lo ha dicho, ha trabajado en el Congreso de la Nación, ha trabajado muchísimo en la provincia de San Juan? Sabemos que usted ha sido, por ejemplo, investigadora del CONICET. Sí. Bueno, ¿fue el punto más alto, digo, su momento de mayor felicidad? No, creo que cada etapa tiene sus cosas. Fue tal vez el momento de mayor responsabilidad en la gestión, porque tenía el personal a mi cargo, el parco a mi cargo, automotores a mi cargo, las 5 agencias. La pusieron como responsable de automotores, ¿no? Sí. Que era un área que me parece que no tenía control. Porque había 20 kioscos por todos lados, el taller con el fulano, entonces yo me hice cargo y le cambiaba el cigüeñal a un auto, pero decía que me trajeran el cigüeñal usado. ¿Usted uniformó los empleos públicos? Sí, porque también descubrimos que se cobraban rentas en los bares, no había control ni siquiera de entrada y de salida. Es decir, había kiosco por todos lados. Kiosco por todos lados. Y era tan feo el uniforme, pobre gente, porque era... Sí, era bordó, fucsia o rojo. Y era bordó, y era gris. Entonces era como que les daba mucha vergüenza andar con esos colores en los bares. Y o eso al menos quedaban identificados. Identificados, entonces era mucho más fácil detectarlos hasta que pudimos informatizar. Cuando se informatizó ya no había manejo de dinero, o sea que la cuestión se aclaró. Y y no solo ordenamos eso, pusimos el doble turno, prohibimos el mate y el cigarrillo, y al tener doble turno la gente podía usar más tiempo y no tener que pedir permiso en donde trabajaba para hacer un trámite en la Casa de Gobierno. O sea, se empezó con el proceso de modernización, que aún todavía sigue, pero empezamos con el anillo de la comunicación para Internet, para poder conectar los distintos puntos de las agencias. Se hizo el concurso que al final quedó trunco, pero el concurso de ideas para llevar toda la Casa de Gobierno. Una última pregunta, ¿fue el momento de mayor admiración que usted tuvo para José Manuel de la Sota? Yo creo que por ser una pareja política, uno, en general, en las parejas, si uno sea política o no, uno tiene que admirar algo en el otro para que esa pareja se sustente. Cuando la admiración desaparece, es como que la cuestión se diluye. Después, creo que fue el momento de mayor trabajo nuestro, como compartiendo una gestión. Después, tal vez mi sueño político fue ser intendenta de Córdoba, que no lo pude lograr, y trabajé muchísimo en eso. Pero creo que cada etapa ha tenido sus pros, sus contras, pero en general siempre ha sido mucho esfuerzo y ponerle el lomo. Ha sido una trabajadora, Olga. Sí, Nosotros le agradecemos que haya venido a compartir los recuerdos de este momento tan particular porque, insistimos, fue el momento del cambio de signo político aquí en la provincia de Córdoba y dentro de 40D lo queremos recordar de esta manera y con usted porque trabajó y mucho. Muchas gracias. No, a vos porque me encantó recordar, estaba mirando esto que no tenemos dónde verlo y casi toda la campaña y los recuerdos de campaña están en estos VH. Sí. Que ya no hay
que ya no se consigue, no hay máquinas para verlo. Exacto. Bueno, Muchísimas seguramente la producción va a tener por ahí alguna gentileza para compartirle algo de estos archivos que son caros, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Olga. Y nosotros nos vamos a despedir hasta la próxima semana, donde vamos a volver con otro episodio importante dentro de estos 40 años de democracia que supimos conseguir. Hasta la próxima.